Todo lo que respira, alabe al Señor. Salmo 156. Así nosotros también vamos a alabarlo esta mañana. Himno número 81. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantad. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonante. En su lenguaje todo lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Amén. Amén, hermanos. Dejo el tiempo con nuestro hermano Abner. Hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Antes de nada informo que nuestro hermano Víctor pues hoy no pudo asistir porque se encuentra delicado de salud. Hoy en la mañana informó eso. Muy bien, bienvenidos cada uno. Bienvenidos al culto de hoy. Segundo domingo del año 2024 y hoy hay poca asistencia. Por más que el domingo pasado el pastor quiso hacer énfasis en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pero algunos dijeron, eso no aplica para mí. Y creo que tenemos una visita, bienvenida, y ahí por ahí otros bienvenidos. Muy bien, amados hermanos. Hoy Santa Cena, quiero continuar con Colosenses. Ya, vamos al libro de Colosenses. El siguiente pasaje es un pasaje muy especial, está muy relacionado con la Santa Cena. Versículos 21 al 23. Nos va a describir nuestra triste realidad. Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Nuestra triste realidad, pasada por supuesto, y para algunos todavía presente. Colosenses 1, 21 al 23 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la verdad, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nuestra triste realidad pasada, espero de todos, o por lo menos de la mayoría aquí, esa triste realidad es de que antes éramos extraños. Esto significa que no éramos conocidos, o por lo menos no éramos aceptos. Un extraño, alguien que no es reconocido. Y un extraño es un extraño. No siento nada por ese extraño, no lo conozco, no tengo comunión con él. Pero la siguiente palabra es más fuerte: enemigo. Enemigo es fuerte, alguien que se pelea, que tiene rencor,
que tiene un rechazo y a veces venganza, enemigo. Dice que nosotros éramos así, pero en nuestra mente. ¿Para con quién? Para con Dios. Ahora, subrayemos esto. Hace poco, fue el lunes, me invitaron a compartir una reflexión en una familia. La viuda quiso honrar a lo que fue su esposo, fallecido hace un año. La viuda hizo algo, una comida, invitando a los amigos del fallecido, porque algunos de esos amigos, familiares católicos, dirían, pues le falta que recordarle. Bueno, aprovechó la ocasión para invitar amigos, familiares y luego hacer una reflexión. Me invitaron a predicar. Y les recordé al auditorio, a los que conocían, él no quería ser cristiano. Él no quería ser cristiano, todos lo sabían. Un amigo contó que los domingos iban entre amigos a comer en un restaurante el desayuno. Él no quería ser cristiano. Pero al final de su vida se hizo cristiano. Era enemigo. La pregunta es, ¿realmente quieren ser cristianos? ¿Realmente les daba placer ser cristianos? Les confieso, a mí no. Por más que yo vivía casi en la iglesia, iba los domingos, iba a los cultos, iba a la iglesia, pero decía, ser cristiano es vivir en santidad, es no hacer las cosas que me gustan. Esperemos un poco más, todavía soy muy niño, muy jovencito, esperemos. Enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Así éramos. Porque si yo le preguntara a cada uno, le dijera, ¿te da más placer decir, hey, ¿es cristiano? ¿Va a ir a la iglesia? No, ¿verdad? No le daba tanto placer. Especialmente el compromiso que se asume siendo cristiano. Éramos enemigos. Nos gustaban las obras malas. Y como dijera el autor Juan, hablando del Señor Jesús, que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo, etc., dice que la luz vino al mundo y rechazaron, porque ellos aman más las tinieblas. Aman las tinieblas. Amábamos más las tinieblas. Pero eso éramos antes. O por lo menos eso éramos la mayoría de los que estamos acá. Extraños y enemigos haciendo las malas obras. Pero ¿qué somos ahora? Según el versículo 21, la última parte, dice, ahora cambió nuestra situación. Ahora somos reconciliados. Dice, ahora os ha reconciliado, ha hecho esa paz, lo que ya decía el versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahora Dios ha reconciliado en Cristo Jesús, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Cómo os ha reconciliado? Por medio de la muerte. ¿Qué celebramos en Santa Cena? La muerte. ¿Qué celebramos entonces? La reconciliación. Siendo antes extraños y enemigos, ahora somos reconciliados por la muerte de nuestro Señor Jesús. Eso trae como resultado, versículo 22 tiene un para. No es para estar sentados, no es para tener una actitud de conformismo. El propósito de esa muerte de Jesús y la reconciliación es que nosotros seamos presentados santos, sin mancha, irreprensibles. 3 adjetivos. Santos, sin mancha, irreprensibles. Algo
que antes de ser cristiano iba a ser imposible. ¿Cómo ser santos, sin mancha, irreprensibles? No podíamos. Pero Dios lo hace posible por su Espíritu Santo, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso también en otras partes de la Biblia se llama la justificación y la santificación que Dios otorga cuando creemos en Él. Antes la santidad no nos gustaba o nos era difícil, pero ahora somos declarados santos sin mancha. Ahora bien, el versículo 23 me genera un gran problema, porque comienza con una conjunción sí, sin tilde. Ese es condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Me genera un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que primero me dice que me reconcilia, luego me dice que me da santidad, me da irreprensibilidad delante de Él, pero me pone una condición. ¿Cuál es la condición? Permanecer fundado y firme en la verdad y no moverme de la esperanza del evangelio. No sé, no quiero pecar de distorsionar el mensaje del pasaje, pero pareciera que dice, ustedes quieren seguir manteniéndose reconciliados, quieren seguir manteniéndose santos, sin mancha, irreprensibles delante de Dios, entonces permanezcan firmes en la fe, no se muevan de la esperanza del evangelio. Permanezcan firmes, no se muevan. No aplica del todo, pero pareciera que algunos hermanos de vez en cuando no permanecen firmes. El venir a la iglesia, y no quiero ser legalista, yo soy muy abierto, doy libertad. Cada quien que haga con su vida lo que bien le plazca. Yo soy legalista conmigo mismo porque yo creo en Dios y tengo mi forma de creer en Dios un poco más, quizá muy fuerte en algunos sentidos. Aunque sea enfermo o aunque sea con problemas, estar en la iglesia, predicar aquí, alguna vez hasta con cólicos estomacales estuve predicando aquí, sudando frío, ¿ya? Pero voy al hecho de que hay personas que parecieran no mantenerse firmes. Firmes porque se ve bancas vacías. Disculpados, podría decirse, es que fueron a un viaje o están enfermos, relativamente enfermos como para no poder venir. O surgió un problema, muerte de un familiar, un accidente, o algo muy, muy, muy fuerte que imposibilita su presencia en el culto. O se fue a otra iglesia. Eso también. ¿Cómo voy a creer que alguien permanece firme, fundado en la fe y no se mueve de la esperanza si de vez en cuando viene al culto y otra vez no va y porque se queda dormido o porque prefiere descansar? Estamos hablando de cosas tan simples como venir al culto. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es vivir el culto de lunes a domingo. Fácil es ser cristiano los domingos, de 10 a 1. Fácil. Puedes venir aquí, eres cristiano acá. Y se te puede aplaudir porque eres un buen cristiano en hora de culto. Lo más difícil es ser cristiano de lunes a sábado, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario.
¿Acaso este pasaje de permanecer fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza se aplica solamente a hora de culto? No. Se aplica en todo. En todo. Así que, amados hermanos, quizá estoy interpretando mal. Pero tal como veo el pasaje, por lo menos aquí, lo que me está diciendo es, si quieren mantenerse reconciliados con Dios, si quieren mantenerse santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, permanezcan fundados y firmes en la verdad, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso es el mensaje. Permanecer firmes. Firmes. Y adelante, huestes de la fe, dice un himno. Firmes. También el Señor Jesús en Apocalipsis dice, el que venciere, heredará. Dice, el que fuere fiel hasta la muerte, firmes, fiel hasta la muerte. Así que, amados hermanos, esta es una invitación para ser personas firmes al Señor, fieles al Señor. Y me dirán ustedes, ¿y por qué pues? ¿Por qué yo debo esforzarme en la santidad, esforzarme en el culto, esforzarme en tales cosas? Porque fuiste reconciliado. Antes eras enemigo de Dios, ahora eres reconciliado. Y yo no sé si le das valor a eso. Yo no sé si le das valor. Yo sí. Muchos le siguen a Dios por la sanidad, por el dinero, por la felicidad. Yo le sigo a Dios porque me ha perdonado mis pecados y me ha reconciliado con Él. Tenga enfermedades, Dios es fiel. Tenga pobreza, Dios es fiel. Tenga muchas dificultades en la vida, no importa. No importa. Yo voy a ser fiel porque Él me ha reconciliado consigo mismo. Amén. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Santa Cena? Dirán, ¿qué tanto está predicando de este pasaje? Tiene que ver eso con Santa Cena. Bueno, recordar que hemos sido reconciliados por lo que dice el versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Qué vamos a tomar hoy? La Santa Cena. ¿Qué implica eso? Celebrar su muerte. Vamos a orar. Señor bendito, muchas gracias. Gracias por permitirnos reflexionar en este pasaje de Colosenses. Gracias por tus hijos e hijas que vinieron hoy al culto. Bendice sus vidas, Señor. Especialmente a las visitas. Bendice sus vidas porque te buscan. Quieren congregarse, quieren saber más de ti, aprender de ti. Bendice sus vidas, Padre. También, Señor, pedirte que tú bendigas la Santa Cena de hoy. Bendiga la Santa Cena. Bendice los elementos que vamos a participar. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice también la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Y vamos a hacerlo, Señor, con esta gratitud, porque hemos sido reconciliados a través de esa muerte, según lo que nos dice este pasaje. Gracias, muchas gracias, Señor. Te pedimos también de que tus hijos que han preparado sus corazones para tomar la Santa Cena hoy, personas creyentes, personas en buena comunión contigo, bautizados, puedan hacerlo con ese temor y temblor. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén. 2 voluntarios, por favor. 2 voluntarios. Eddie levantó la mano y Gustavo. Gracias.
Amén. Vamos a 1 Corintios, por favor. Capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Muy bien, dice así el versículo 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Los que tenemos la copa, podemos participar. Puestos de pie, por favor. Versículo 26, dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo de Santa Cena. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas que vinieron hoy. Bendice sus vidas, Señor. Cada quien con necesidades particulares, cada quien con problemas quizá de salud, económicos, problemas familiares, con esperanzas también. Señor, tú escuchas sus oraciones, esas peticiones que te hacen en estos momentos, que te dicen: Padre Dios, ayúdame, bendíceme, provéame, sáname, Señor. Escucha sus oraciones, Señor. Tú eres bueno y socorres al necesitado. También, Padre, estamos aquí por esa bendición espiritual. Úsame, oh Dios, en la prédica que sigue. Usa a las maestras en las enseñanzas que siguen. Que esta palabra que va a ser compartida, Señor, tenga frutos. Y que todos salgamos hoy con nueva instrucción y con desafíos para la vida. Gracias, muchas gracias. Oramos en Jesucristo. Amén. Los vasitos, por favor, con mucho cuidado. Siéntense, los niños a sus clases. Los niños a sus clases y los demás, por favor, se quedan aquí conmigo. Muy bien. Hemos estado hablando en los domingos anteriores, cuando me tocó predicar acerca de los reyes, acerca de ¿eres aprobado o no? ¿Qué rey fue aprobado y qué rey no? ¿Cuánto fue su calificación? De 0 a 10. Algunos sacaron 3, 4, otros 6. Pero hoy vamos a ver a alguien que si no sacó 10, por lo menos sacó 9. ¿Ya? Logró aprobación. Logró aprobación. No significa que no haya tenido defectos. Todos los tenemos, incluyendo David, el que es como el paradigma de los reyes. A todos se les comparaba con el rey David, pero sabemos los pecados que cometió, el más escandaloso, el adulterio. Pero hubo otros pecados que cometió.
La Biblia no esconde los pecados de los grandes hombres de la fe, pero resalta las cualidades también positivas. Y el rey que vamos a ver hoy, de nombre Ezequías, realmente logró la aprobación. Veremos algunos puntos negativos de él en lo largo de la prédica de hoy, pero sobre todo nos van a registrar puntos positivos. Tenemos dos versiones, dos relatos que se complementan. El relato del historiador de Segunda de Reyes y el relato del cronista de Segunda de Crónicas. Se complementan. Y van a dedicar muchos capítulos a él. Fue el mejor rey. El mejor rey después de David. El mejor rey. Y por tanto, los historiadores bíblicos le van a dedicar mínimo 3 a 4 capítulos, porque hizo un buen trabajo. De allí va a tener también el apoyo de uno de los grandes profetas. ¿Quién fue el más grande profeta del Antiguo Testamento? Isaías. Y este rey tiene el apoyo, el acompañamiento de este profeta. En su reinado las cosas fueron más o menos bien. No todo fue de maravilla, no todo fue excelente, pero bien aprobado. No tengo tiempo para analizar todos los casos. Este rey me valdría mínimo unos 5 a 7 prédicas. ¿Ya? Pero voy a resumir hoy. Muy bien, voy a saltear como el saltamontes de un lado a otro lado para entender este rey. Si quieren, hagan como yo, ¿no? 2 papelitos, uno para Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 18, y el otro para Segunda de Crónicas 29. ¿Ok? Porque vamos a ir de lugar en lugar. Vamos a ir de aquí para allá. Muy bien. El mensaje de hoy está centrado en el rey Ezequías, el mejor rey de Judá. El que buscó a Dios y le fue bien. Muy bien. Comencemos con Segunda de Reyes, el pasaje que ya Mauricio leyó. Voy a comentar los primeros 8 versículos y luego voy a pasearme por otros pasajes. Dice que en el 3er año del rey Oseas, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, el hijo de Acaz. ¿Cuándo fue eso? Saquen su cuenta, por favor. Año 729 antes de Cristo. ¿Alguien recuerda cuándo fue la destrucción de Samaria? 722. O sea, 7 años antes de que el reino del norte fuera llevado cautivos. Ya predicamos de eso ya. 729 comienza a reinar Ezequías. Comenzó a reinar, según el versículo 2, cuando tenía 25 años. ¿Cuántos años reinó en Jerusalén? Según el versículo 2, 29 años. En ese periodo de 29 años, la mayoría de esos años fueron buenos. Había uno que otro detallito no digno de felicitar, pero la mayoría buenos años. ¿Cómo califica el historiador el reinado de este rey, según el versículo 3? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y comparado con quién? ¿Con su padre? No, con David. Porque su papá era bueno como su papá. Recuerden, algunos reyes decían, fue bueno, fue recto como fue su padre, pero no como David. En cambio, este sí. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, aprobadísimo.
Versículo 4 menciona algunas de las cualidades generales, muy generales. Los que no tienen Biblia, está allí en diapositiva de alguna manera. Solamente que Ever tiene que estar atento cuando yo mencione los versículos para que puedan estar leyendo. El versículo 4 nos dice algunas cosas que él hizo. ¿Qué hizo como rey? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Eso qué es? Idolatría. Porque en Judá había mucha idolatría y este rey decidió: vamos a eliminar toda idolatría. Todo lo que sea objeto de culto, todo lo que no sea adoración a Dios. ¿Y qué dice? Todo. Quitó todo eso. Ahora, lugares altos son piedras que había en los montes y que servían para sacrificar ahí incienso u otras cosas. Imágenes, sabemos cuáles son imágenes, acera, pero lo que llama la atención es la serpiente de bronce. Y dice que Moisés había hecho. Eso nos lleva a Números capítulo 21. Recuerden que Dios había castigado la murmuración y rebeldía de los israelitas en el desierto, y ese castigo era serpientes. Probablemente una aspid o aspid, bueno, una serpiente venenosa que mordía y mataba. Y como estaba muriendo el pueblo, pues pidió perdón a Dios y bueno, Dios dice: está bien, vamos a hacer algo. Eso tiene que ver con nosotros luego, ¿eh? No por la serpiente, sino por lo que implica. Mandó a construir algo parecido a lo que le estaba afectando, semejante a. Si la serpiente es la que provoca la muerte, vamos a levantar una serpiente de bronce. No es que la serpiente tuviera poder. Aquí es un acto de fe. ¿Qué hacía el que había sido mordido por la serpiente? Tenía que ver a la serpiente con fe de que al mirar a la serpiente iba a ser sano. Fe. Pero aquel que no tenía fe, no iba a pasar nada. Por eso hoy en la ciencia médica, los médicos, la medicina, ¿qué cosa tienen? Una serpiente, ¿no? Viene de ahí, está inspirado en ese episodio. Y luego eso sirvió, muchos se salvaron. Y la serpiente se guardó. El Señor Jesús en Juan 3 va a recordar eso también. Va a decir: así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Creer, fe. Bueno, ese es el relato. Los judíos, sin embargo, comenzaron a adorar eso. Comenzaron a adorar la serpiente. Y eso ya es idolatría. Adorar el objeto. ¿Por qué no se adora al que ordenó la construcción del objeto y al que dijo: si miran van a ser salvos? No se adora al objeto, se adora al que ordenó, a Dios. A veces cuando uno pues tiene muchas dudas acerca de la Biblia o quiere saber más de la Biblia, no tenemos respuestas. Mi papá, como ya algunos conocen, estuvo aquí leyendo bastante. Yo le pregunté, ¿y el arca pues? ¿Dónde estará el arca? Y todos los demás objetos del templo que se perdieron. Mi papá dijo una respuesta sabia: Dios los escondió. Porque si se le encontrara, sería objeto de culto. El arca del pacto, en qué parte quedó el arca de Noé.
todos los objetos serían objeto de culto. Si no, fíjense en la Iglesia Católica. El clavo que crucificaron a Jesús, la astilla de la madera de tal, reliquias guardadas ahí, el rostro de Jesús, la túnica de Turín, todo como reliquias. El ser humano asocia más al objeto que al Creador, al Dios. Ni qué decir del crucifijo, de la cruz y de otras cosas. Ezequías deshizo la serpiente porque se había convertido en tropiezo del pueblo. Muy bien, qué bueno. Buenas cosas de este rey. Sigamos. Versículo 5, esto es el ejemplo que yo quiero seguir. No sé si ustedes, porque a decir verdad, yo no estoy diciendo que rompan las imágenes de algún lugar, aunque un pastor en México rompió hace una semana la imagen de Guadalupe y de la Santa Muerte, y fue motivo de escándalo, un pastor bautista. No necesariamente es eso, de decir, traemos todos los objetos acá a romperlos, pero hay cosas que tú tienes que necesitas deshacerte, que te distraen de la adoración al verdadero Dios. Eso sí, te distraen, quítalo. Como alguien decía, el televisor te distrae, quítalo. El celular te distrae, quítalo. Todo lo que te distrae del verdadero Dios, quítalo. El versículo 5, vuelvo al versículo 5, es lo que yo aquí anoté, ejemplo. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¡Qué gran ejemplo! ¿En qué ponemos nuestra esperanza nosotros? ¿Estamos enfermos? En el mejor médico. ¿No? ¿A dónde? Busquemos al mejor médico de acá de la ciudad. No hay aquí, no importa, vamos a Tuxtla. Vamos a la Ciudad de México. Esperanza en el mejor médico. Estamos con problemas financieros. El banco. Vamos a hipotecar nuestro terreno. Vamos a dejar todo buscando soluciones. Esperanza en el trabajo. Tengo un buen trabajo, así puedo pedir prestado. Esperanza en tu transporte. Esperanza en tu salud, presumiendo de que siempre vas a tener buena salud. ¿En qué pones tu esperanza? Ezequías, aunque está generalizando, parece que hubo algún área de su vida en la que él tenía esperanza en Egipto, pareciera, ¿ya? Pero luego, con el consejo del rey, del profeta Isaías, se retracta y confía en Dios. Lo importante es volver a confiar en Dios. Y luego viene una frase que realmente digno de resaltar aquí. No hubo, dice, ni antes de él, ni después de él, alguien como él. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Fue fiel a Dios, versículo 7. Y como resultado, Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Donde quiera que salía, prosperaba. Ejemplos de esa prosperidad. ¿Cuáles son ejemplos de esa prosperidad? Se rebeló contra el rey de Asiria. ¿Qué tiene que? Interesante. ¿Cómo es que prosperaba? Se rebeló contra el rey de Asiria. Hay que entender ese caso. ¿Qué significa eso? No le sirvió, o sea, no le pagaba impuestos. Versículo 8. Hirió a los filisteos. O sea, tuvo éxitos militares. Y así está. Así concluye este relato. Más adelante se va a mencionar muchas otras cosas más, porque hizo muchas cosas este rey. Resumen hasta aquí. Un buen rey,
quitó la idolatría, puso a Dios en primer lugar y luego tuvo éxito militar. Hay otros casos de éxito de él. Vamos a enumerarlos o enlistarlos poco a poco. Cambiemos, por favor, de libro. Porque si están en Segunda de Reyes, si están ahí, lo siguiente que nos cuenta el historiador es Sennacherib invade Judá. Pero no nos interesa todavía ese tema. Vamos a, por favor, Segunda de Crónicas 29. Capítulo 29. Estamos en el reinado de Ezequías. Capítulo 29, versículo 2 dice que había hecho todas las cosas rectas delante de los ojos de Dios. Versículo 3, por favor, esto es importante. Muy importante. ¿Qué es lo que vas a hacer primero? Lo primero que vas a hacer cuando seas rey. No, ustedes no. Pero sigamos y preguntáramos, ¿qué sería lo primero que vas a hacer cuando tengas tu puesto de trabajo? ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando ocupes un puesto importante? Cuando logres lo que sueñas. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Viajar por el mundo. Comer rico. ¿Cuál es lo primero? ¿Qué dice aquí? Lo primero que hizo Ezequías en el primer año de su reinado. O sea, comenzando su reinado, él abrió, miren lo que dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, falta que digan el día 1, no lo hizo en el día 1 porque estaba siendo coronado y todo, pero en el mes primero lo que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿A quién das tú el primer lugar? A Dios. Al culto. ¿Qué significa abrió las puertas? Que estaban cerradas. Que su papá no le interesó mucho el culto a Dios. Cuando él entra, las abre para que la gente vaya a hacer su adoración. ¿Qué significa? Y las reparó. Que estaban descuidadas, rotas. No las puertas solamente, sino muros y otras cosas. Y si estaba cerrada, significa que no funcionaba. En su primer acto fue restablecer el culto en el templo. E hizo venir, dice el versículo 2, a los sacerdotes y levitas, reunió en la plaza oriental y les mandó, les regañó. ¿Qué dice allí? Versículo 5. Santificad la casa de Jehová, de vuestro Padre. Sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, y así comienza él a hacer un regaño. Es como si el presidente de la República viniera y dijera: hey, pastores, líderes de la iglesia, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen culto a Dios? Hay mucho pecado, todos hemos pecado, hay que hacer culto a Dios. No voy a leer todo lo que regañó, pero me gustó el versículo 11, que le está diciendo esto a los sacerdotes, a los levitas. El rey, el rey que tiene 25 años, hablándole a viejitos, sacerdotes viejitos, levitas viejitos. El rey que tiene 25 años les dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. El rey animando a los líderes religiosos: vamos, sirvamos a Dios. No vamos a leer todo lo que viene, pero en resumen, se comenzaron a traer tantos animales que faltaba mano. Adoraron a Dios, dice
el versículo 28 del mismo capítulo, 29-28, dice: y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, los trompeteros sonaban las trompetas, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Adoración. Sigamos más adelante, hay otro dato allí. Dice que versículo 33, y las ofrendas fueron 600 bueyes, 3,000 ovejas, mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos levitas les ayudaban hasta que acabaran la obra. Era un tiempo de regocijo y todos ayudando. Traían sus ofrendas. Eran generosos trayendo sus ofrendas, sus animales, todo. Porque el rey puso en primer lugar a Dios. ¿Qué más hizo el rey en su primer año? Capítulo 30. Ustedes pueden ver ahí que celebró Pascua. La Pascua no se celebraba. No se celebraba la Pascua y ahora se celebra la Pascua. Una fiesta especial. El rey mandó por correos ahí diciendo: hay que celebrar la Pascua todos juntos. Bueno, una reforma religiosa, porque a Dios hay que ponerlo en primer lugar. Y así nos va a seguir contando. Mira, ¿cuántos capítulos llevamos? 29, 30. El 31 continúa con esto. Ahora vamos a ver otro dato que suena quizá un poquito feo aquí en la iglesia, porque no ponemos énfasis. Capítulo 31, versículos 2 en adelante. Y requiere un estudio profundo, por supuesto, para hablar de estos temas, porque el dinero es causa problemas. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero es uno de los grandes problemas que hay en las iglesias. Por eso hay que hablar con cuidado. Dice: y agregó Ezequías la distribución de los sacerdotes, de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y el rey distribuyó de su propia hacienda, de lo que él tenía, vean bien, contribuyó, dice, para los holocaustos a la mañana y a la tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, los holocaustos de luna nueva y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Hasta ahí por lo menos. Dirán: el rey tenía, pues, podría dar. A veces la gente que más tiene es lo que menos da. Pero este rey decidió dar tantos animales para los sacrificios. Versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿Qué cosa es esto? Las ofrendas, diezmos, que diesen, para que los levitas y sacerdotes no vayan a buscar trabajo, recolectando frutas, haciendo ladrillos, etcétera, sino que se dedicasen exclusivamente al templo. Hoy en día se habla de lo mismo, para que los pastores no estén vendiendo tortillas. Bueno, está el hermano Víctor acá. O sea, para que los pastores no estén haciendo otras cosas, que se dediquen exclusivamente a la labor de la iglesia, es de que también se hace una especie de administración de los fondos para eso. No solamente el pastor, sino toda la cuestión ministerial. Aquí habla sacerdotes y levitas. Versículo 5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchísimas primicias de grano, vino, aceite, miel, de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado y de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios.
y los depositaron en montones. Yo aquí lo tengo pintado eso, en montones. Por si no me creen, ahí está pintadito, de color amarillo. Porque me llama la atención. Trajeron en montones. Y me voy a quedar hasta allí todavía, porque está hablando de un pueblo que entendió que adorar a Dios es primero y hay que dar nuestros diezmos, ofrendas, etc. Porque el rey puso en primer lugar a Dios y el pueblo quiso adorar a Dios. Pregunto, en esta iglesia, ¿cómo vamos con ese tema? Tenemos un problema aquí. El problema es que no tenemos un estudio tan exhaustivo del tema. O sea, no hemos estudiado a profundidad el tema de los diezmos, ofrendas, primicias. Se da a la libertad. ¿Ok? ¿Yo de qué soy partidario? De que los diezmos son voluntarios. Los diezmos son voluntarios. Aquí no se va a cohesionar y decir, hermano, si no das tu diezmo estás en pecado. Yo soy un poquito más abierto. Pero yo sí doy mi diezmo y si no doy estoy en pecado. Hay una diferencia. Yo no puedo obligarles a ustedes a dar su diezmo, pero yo me obligo a mí mismo a dar mi diezmo. Algunos ya saben que el hermano Víctor es de otra opinión, ¿no? El hermano Víctor es más de ofrendas. Den su ofrenda y los diezmos, si quieren dan, si no, no. Él tiene otra forma de ver. Ahora, en esta iglesia tenemos un problema también. Bueno, muchos problemas. Uno de los problemas es que en cuestión de finanzas solamente se sabe en la directiva, ¿no? La directiva o los líderes sabemos cuánto entra, cuánto sale. Los demás, por fe. Por fe saben de que está trabajando o está ahí las ofrendas y diezmos. En otras iglesias, no. Todos los miembros saben cuánto sale, cuándo entra, hay un informe semestral. Ahora bien, ¿por qué menciono todo esto? Hace unos días me llamó un pastor de una iglesia. Hermano, el maestro, que fue mi alumno. ¿Cómo es en su iglesia acerca de los diezmos? Ya, le expliqué, ¿no? Le expliqué lo que acabo de decir, de que es libre, yo doy mi diezmo, el pastor es un poquito más flexible en cuanto a eso. Le expliqué. Me cuenta el problema en su iglesia. En su iglesia el problema es el siguiente, que algunos profesionistas, mencionó ahí, que recibieron su aguinaldo en diciembre, no diezmaron noviembre, diciembre. El pastor fue a preguntar para hacer compras, dice, si hay dinero en caja, y dijeron, no hay dinero, porque no han diezmado. ¿Cómo es posible? Bueno, el pastor estaba queriendo que yo le diga, hermano, debe insistir a su iglesia de dar los diezmos. No. Pero algunos miembros son así, quieren castigar al pastor. Como el pastor vive en parte de los diezmos, quieren castigar al pastor. No me visita, bueno, no le doy mi diezmo. No ora por mí, no le doy mi diezmo. Hermano, los diezmos no son para el pastor. En algunas iglesias sí. Todos los diezmos son para el pastor. Si en esta quincena el diezmo fue solamente 500 pesos, eso es para el pastor. Si en otra quincena el diezmo fue 20,000 pesos, para el pastor. No lo veo saludable. Lo que es saludable se da una ofrenda o un sueldo al pastor y eso está estipulado en un contrato. ¿De dónde sale eso? De lo que ingresa. Ahora, la Biblia dice, como aquí mismo hemos leído, de que los diezmos son para los que están sirviendo en el templo. Y Malaquías dice para que no falte palabra. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso?
Los diezmos y ofrendas, todo para el ministerio de la palabra. No solamente para el pastor, sino para los misioneros y todo lo que esté relacionado con la palabra. Todo. Lo que le dije a este pastor es, hermano, a veces es así, los miembros son así, porque no han aprendido. ¿Por qué yo doy mi diezmo? ¿Por qué yo me obligo a dar mi diezmo? Uno, porque estoy agradecido con Dios. Porque Él me ha bendecido tanto. 10% es una forma de agradecerle. No es para el pastor, no es para la junta directiva, no es para los banquetes de la iglesia, porque en la junta directiva yo fui uno de los que se opuso, y lo siento si es que alguno se ofendió por después que, ¿por qué no comemos tanto como antes? Porque yo me opuse de que el dinero no es para las comidas, es para dar para las obras misioneras, para dar a la radio, dar a la televisión cristiana, para comprar materiales educativos para la iglesia, etcétera, etcétera. Yo estoy agradecido con Dios. Doy. Segundo, debo tener contentamiento y sabiduría. Aprender a vivir con el 90% que me queda. Aprender a vivir. Si para eso no tengo que ir a comer en mi restaurante favorito, no importa. Si para eso tengo que vestir la misma camisa de hace 3 años, no importa. Porque yo quiero ser fiel a Dios, quiero estar agradecido y quiero tener contentamiento. Por supuesto, hay que ser sabios con la administración de los fondos. Hay que ser sabios. Aquí, estas ofrendas y diezmos han sido para hacer la fiesta espiritual, sacrificios y la reparación del templo y todos los sacerdotes que estén consagrados al Señor. Y como vieron aquí, trajeron por montones. Ahora, en esta iglesia, gracias a Dios, les aviso, esa es una información no oficial, hay algunos hermanos que dan sus diezmos fielmente. Y sus diezmos hacen de que la iglesia esté trabajando como está trabajando ahora. Pero si estos hermanos se van de viaje o fallecen, esta iglesia quizá no pueda pagar ni siquiera la ofrenda al pastor. Porque no todos tienen ese compromiso de dar los diezmos. No porque Dios no los bendice, sino porque, como dijera un hermano, no voy a decir el nombre, tengo muchos gastos y tengo muchos a quien dar de comer. Dirán, para mí me va bien porque no tengo hijos. Hermanos, May y yo somos muy bendecidos. No para ir a ciertos lugares y tal. Una de las mejores bendiciones es no tener deudas. Y con los diezmos que damos, nos alcanza todavía. No es que nos damos gustitos, pero tenemos por ahí. Pero hay hermanos que tienen deudas. Y en parte es porque no dan sus diezmos. Ahora, esto no, por favor, no es para que piensen, están obligando a dar diezmos. No, le estoy dando un consejo. Porque yo he dicho que yo no exijo a ustedes, yo exijo a mí mismo. Quieren que les vaya bien. Sean agradecidos con Dios. Ahora, esta iglesia tiene gastos, muchos gastos. ¿Ya? Que no lo estamos haciendo por falta de planificación. Pero sería bueno pensar ya en planificación. Necesitamos derribar esta pared para que el templo sea más grande. Necesitamos arreglar los salones de arriba. No para que está cayendo agua, sino para que los niños estén bien allá.
con su cielo raso, división de clases, repellados. No lo hacemos. No tenemos suficiente presupuesto. Esa es la justificación. Tenemos un compromiso asumido para este 2024, que es un campamento juvenil. Y yo aplaudo los campamentos, pero no la gastadera de dinero. O sea, a mí me encantan los campamentos. He organizado campamentos, he sido campista, he sido consejero, he sido director de campamento. Pero es una gastadera de dinero. ¿Que vale la pena? Claro que vale la pena. Pero ¿de dónde sale el dinero para eso? El dinero va a salir en parte de sus diezmos y ofrendas, pero no todo. No todo. Cuando se habla de administración de la iglesia, amados hermanos, se hace partida presupuestal. Para el siguiente año, ¿cuánto vamos a destinar para el ministerio de jóvenes? ¿Cuánto para el ministerio de mujeres? ¿Cuánto de tal? Si no les alcanza, que vean cómo completan lo que les falta. Así se administra cualquier empresa y la iglesia también, con presupuestos. Para el campamento se va a necesitar recursos. Pensemos cómo funcionaba en la antigüedad. Diezmos, ofrendas voluntarias y traían, dice, montones. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Amados hermanos, el dinero es un tema que no me gusta hablar. No me gusta hablar, porque muchos piensan, felizmente no soy pastor oficial, de que cuando alguien habla de dinero es porque quiere el dinero para sí. ¿Ya? Por eso no me gusta hablar. Yo inclusive publiqué un libro, Enseñanzas de Cristo respecto a la prosperidad, criticando a esos pastores. Porque esos pastores agarran el dinero de los diezmos para sí mismos. No, aquí no hacemos eso. La ofrenda que se le da al pastor y entonces está presupuestado. Recibe su presupuesto. Pero aún así necesitamos mucho más. ¿Cómo juntamos ese dinero para esos proyectos? ¿Cómo lo juntamos? Hay varias formas. Ofrendas, diezmos es una forma, pero no es la única. Está, como aquí podrán leer, también están los aportes voluntarios. El Señor me bendijo tanto. Voy a comprar tal cosa. Saben que estos ventiladores de ahí fueron de alguien que quiso dar para el Señor. Las bocinas de alguien que quiso dar para el Señor. Aportes voluntarios. La banca, creo que unas bancas por ahí. Pues eso es una forma. Para el campamento, quizá alguien diga, yo voy a dar 100 pesos, 500 pesos para el campamento, y se va haciendo bolsitas para juntar. Vender comidas. Sabes que cuando tú compras en la iglesia, no estás comprando para llenarte, estás comprando para colaborar, para cumplir con una misión. Amados hermanos, dice aquí, versículo 10, segunda de Crónicas 31:10. El sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadoc, le contestó, le respondió al rey, porque el rey dijo, ¿y cómo van las ofrendas? ¿Cómo va la fiesta? ¿Cómo va el recoger los productos? Acerca de esos montones que había. ¿Qué dijo el sacerdote, el sumo sacerdote? Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Esos montones
¿Qué eran? Las obras. Eran las obras. O sea, habían cubierto los gastos, por así decirlo, y todavía había quedado una buena administración de los fondos es nunca quedarse en ceros y nunca gastar más de lo que entramos. Eso en una reunión de la iglesia también dije, ¿cómo es posible que algunos meses tengamos más gastos que ingresos? Eso es ilógico. Más bien debe sobrar, porque Dios nos bendice de muchas formas. Debe sobrar. Porque cuando se da con gratitud, Dios bendice grandemente y hay montones. Abunda. Esto no es prosperidad, es decir, da para que Dios te dé. No, un agradecido da. Y hay fiesta. Muy bien, tanto he hablado acerca de este tema. Porque hay mucho de qué hablar. Ya no me dio tiempo para hablar de Sennacherib, de la enfermedad de Ezequías, de la mala decisión que tomó el rey de invitar a los enviados de Babilonia. En otra ocasión hablaré de ellos, de esos temas. Mi intención, por supuesto, haciendo mal caso de mi propio consejo, mi consejo era terminar, o sea, cuando yo enseño predicación digo el tema hay que terminarlo, pero aquí había mucho material. Pero, ¿por qué le fue bien a este rey? Porque puso en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. Y desde que comenzó su reinado, hizo cambios religiosos. Cambios en el culto, cambios de celebración de la Pascua, de que se sigan los sacrificios, porque eso es más importante. Si pones en primer lugar a Dios, las cosas te van a ir bien. ¿Qué dice el texto más conocido de Mateo 6? El versículo más conocido de Mateo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ojo, el texto no dice todas las cosas. Todas estas cosas. ¿Qué cosas? Vestido, comida. ¿Qué más necesitas? Dios te va a suplir en tus necesidades. Pero si buscas primeramente a Dios, ¿y cuántos hoy vinieron buscando a Dios? No en su primer domingo del año y en su segundo domingo del año, pero buscando a Dios. Amados hermanos, termino invitándoles a poner en primer lugar a Dios. El rey Ezequías fue un rey exitoso, muy exitoso. El secreto de su éxito está en eso. Que si volvemos allí a Segunda de Reyes, el secreto está, y en Jehová, el Dios de Israel, puso su esperanza. Y por eso hizo lo que hizo, esas reformas religiosas. ¿Y tú? ¿Qué harás? ¿Qué harás con tu vida? ¿Pondrás en primer lugar a Dios? El asunto del dinero no te preocupes, porque Dios bendice. Con poco o con mucho, Dios bendice. Recuerda a la viuda. Fue alabada porque dio quizá 50 centavos de peso. ¿Qué es eso? No te alcanza para mucho. Quizá para 2 tortillas. Pero el Señor lo alabó. Porque lo que le interesa a Dios no es la cantidad, sino con qué disposición tú lo das. ¿Con qué disposición tú das? De tu ofrenda, de tu diezmo, de tus promesas de fe. ¿Con qué disposición tú lo das? Ya sean muchos o pocos.
Si son pocos, entre muchos los juntamos. ¿Verdad? Y podemos sacar los proyectos adelante. No para la gloria del pastor, no para la gloria del liderazgo, para la gloria de Dios. Porque ponemos a Dios en primer lugar. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tus hijos e hijas que están hoy con nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos bendices de muchas formas y por eso te damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos y celebramos culto a ti. Queremos que siempre tú, Señor, seas el primero en nuestras vidas. Si alguno de mis hermanos, de mis hermanas, tiene escasez, Señor, y esa escasez es por problemas de falta de trabajo, Señor, tú provee de ese trabajo. Cualquier trabajo, Señor, todo trabajo dignifica, ya sea por horas, trabajos esporádicos, pero, Señor, provéelos. Si alguien no tiene trabajo por problemas de salud, sánalo, Señor. Si alguien, Padre, recibe bastantes fondos, ya sea de su trabajo, ya sea de una jubilación, etc., dale sabiduría para administrar bien esos recursos. Que no les falte, sino que les sobre. Y si les sobra, que también piensen en tu iglesia. Señor, ponemos a ti en primer lugar. No estamos pensando en este templo como algo prioritario para invertir. Como que todo el dinero que recabemos sea para remodelar este templo y comprarlo mejor. Hay otras necesidades espirituales más importantes como comprar materiales educativos, apoyar a ministerios. Pero, Señor, ayúdanos a hacer algo, avanzar, Señor, no quedarnos como estamos. De antemano también pedimos que haya mucha provisión económica para el campamento de los jóvenes. De antemano oramos para que estos jóvenes que han de venir no solamente te conozcan, también sean personas que se consagren a ti, que vivan para tu gloria. Y por quizá uno decida servirte a tiempo completo. O con uno que se arrepiente de sus pecados ya es ganancia, porque hay fiesta en los cielos y lo que queremos es que haya fiesta en los cielos, aunque gastemos lo que gastemos. Señor, bendice el campamento y bendice a tus hijos e hijas, Señor. Te pido esto en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.